Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar pues de un tema muy extenso. Intentaremos pues abordar principalmente los puntos claves porque en 20 minutos pues tocar todo respecto a la catarata infantil es bastante difícil. Entonces, respecto a la catarata infantil, en primer lugar entender que es una condición muy infrecuente, es decir, nunca un oftalmólogo pediatra tendrá la misma experiencia, digamos, operando cataratas que un cirujano de cataratas de adulto, porque realmente la cantidad de casos en total, pues no son muchos tampoco los que recibimos. En la mayoría de los casos se presenta de manera bilateral y ocurre por una anomalía de desarrollo del cristalino que dentro de sus posibles causas tenemos las infecciosas, las conocidas del síndrome Torch, las etiologías genéticas que más o menos se estima que están entre el 30 a 50% y aún después de los estudios iniciales, 2/3 partes de los casos de catarata infantil quedan, digamos, sin un diagnóstico etiológico, principalmente los casos unilaterales. La mayoría de las cataratas infantiles se presentan de manera aislada, solamente pues la catarata. En algunos otros casos se acompañan de otras anomalías oculares como microoftalmos, aniridia, coloboma, diferentes anomalías de desarrollo del segmento anterior o persistencia de la vasculatura fetal, y en otros casos pueden hacer parte de condiciones sistémicas como diferentes síndromes. Existen más de 200 síndromes genéticos que dentro de sus hallazgos pueden incluir la presencia de catarata. Y cualquiera de estos tipos de catarata, es decir, la catarata aislada, la catarata asociada a otra anomalía ocular o la catarata sindromática, pueden tener cualquiera de ellas cualquier patrón de herencia ligada al X, autosómico recesivo o el más frecuente que es el autosómico dominante. Existen más de 300 genes identificados cuya mutación puede desencadenar la aparición de catarata infantil y allí está esta base de datos que se puede descargar en Excel que se llama CatMap Database para el que le cause curiosidad, donde están descritos todos estos 300 genes y sus diferentes mutaciones y las, digamos, asociaciones pues, que tienen en caso de ser sindromáticas. Entonces, una catarata infantil visualmente significativa hay que operarla. ¿Y qué es una catarata visualmente significativa? Aquella que tenga una opacidad central mayor de 3 milímetros, donde no se logre una adecuada visualización del fondo de ojo, o en los niños ya un poco más de edad, donde evidenciamos nistagmus, estrabismo o una disminución importante de la agudeza visual. Lo más importante de la catarata infantil es que puede producir una ambliopía por deprivación severa e irreversible y que puede ser evitable. Entonces, el diagnóstico temprano y la cirugía oportuna de estos niños es lo que más va a impactar en el desenlace visual a futuro, asociado obviamente con una rehabilitación visual adecuada. Entonces, detección temprana, hablamos de muy temprana. No nos sirve como muchas veces acá los niños que llegan al control del año, porque si el niño llega al control del año con una catarata infantil ya se ha perdido demasiado tiempo. Y tampoco confiarnos del hecho, digamos, de que los niños tuvieron todos los exámenes infecciosos en el embarazo negativos y que no hay antecedente familiar de catarata, porque solo el 18% de los niños con catarata infantil tienen antecedente familiar positivo, ya que a pesar de ser condiciones genéticas, en su mayoría son casos esporádicos por mutaciones que se presentan de nuevo. Entonces, muchas veces, digamos, en otros países pues, más desarrollados, acá en algunos casos se logra incluso diagnóstico prenatal por ultrasonido y en los niños que tienen ciertos factores de riesgo o hallazgos anormales al ultrasonido, se les puede correr una prueba genética temprana. En cuanto a los estudios que hay que hacer, entonces, pues, a menos de que sea muy clara el patrón hereditario de la catarata, se sugiere, tanto en las unilaterales como en las bilaterales, correr todo el patrón infeccioso de toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, familia del herpes y sífilis, y en las bilaterales, donde sospechamos una mayor asociación con condiciones sistémicas, obviamente asociados con pediatría y genética, ya hay que recurrir pues a muchos otros exámenes para descartar todas las condiciones metabólicas y diferentes síndromes genéticos que ya vimos que son bastantes que pueden estar asociados. Ahorita, aún después de esos estudios iniciales, 2/3 partes de las cataratas pueden quedarse sin diagnóstico etiológico. Entonces, ahorita lo que más está sonando para el diagnóstico de la catarata infantil es la secuenciación genética. Ahorita vienen paneles, entonces uno puede pedir un panel de catarata infantil y le corren al paciente esos 300 genes que ya están identificados que pueden producir catarata y se ha logrado, digamos, lograr un diagnóstico, identificar el gen hasta en el 85% de los casos de catarata aislada y en el 63% de los casos de catarata sindromática, permitiendo diagnóstico temprano de condiciones sistémicas como síndrome de Lowe o síndrome óculo-facio-cardiodental y diferentes síndromes metabólicos cuyo diagnóstico temprano va a impactar de manera importante en la evolución del paciente, puesto que se le puede brindar un tratamiento, digamos, más rápido a su condición. En cuanto a la edad más apropiada para operar
la catarata infantil. Entonces hay que hacer un equilibrio entre la ambliopía y el riesgo de glaucoma, ya que lo que se ha encontrado es que entre más tempranamente se opere el paciente, tiene menos riesgo de ambliopía, pero más riesgo de glaucoma, encontrando que los niños operados por debajo de las 4 semanas de vida se cuadruplica el riesgo de desarrollo de glaucoma. Entonces, el consenso que hay ahora es que las cataratas unilaterales, como son más ambliopizantes, deben operarse a las 6 semanas de vida, de edad gestacional corregida para el caso de los prematuros, y las bilaterales se puede esperar hasta las 8, incluso algunos autores dicen que hasta las 10 semanas. Siempre hacer una evaluación prequirúrgica adecuada, buscando la presencia de otras alteraciones del segmento anterior, evaluando el diámetro corneal, evaluación, digamos, adecuada del segmento posterior. Por ejemplo, los casos de persistencia de la vasculatura fetal pueden tener áreas de tracción retinal que generen riesgo durante la cirugía, y si no se logra una adecuada visualización del fondo de ojo, entonces pedir una ecografía. La siguiente pregunta es, digamos, ya tenemos un paciente que tiene una catarata que hay que operar, es si se va a poner lente de manera primaria o no. Entonces, para los niños mayores de 2 años es el estándar que van con lente intraocular en el procedimiento quirúrgico. En los menores de 2 años no hay consenso, y sobre todo en los menores de 6 meses, porque se tiene temor a los riesgos del implante tan temprano del lente intraocular, como que los niños se inflaman mucho más, que tienen opacificaciones importantes del eje visual aún después de hacer capsulotomía posterior y vitrectomía anterior. Eso lleva a que tengan que ser sometidos de manera repetida a cirugías para limpiar el eje visual, y no es claro hasta ahora si las anestesias repetidas en niños tan pequeños pueden tener algún impacto en el desarrollo cognitivo. Y porque el ojo de los niños va a seguir creciendo y el cambio refractivo es bastante impredecible. Antes se creía que el implantar un lente intraocular de manera temprana, pues de manera primaria, protegía frente al glaucoma, pero realmente la evidencia demuestra que no. Y la agudeza visual de los niños que llevan lente intraocular primario versus los que quedan en afaquia y se rehabilitan adecuadamente con lente de contacto es muy similar. Cuando no se pone lente de contacto, longitud axial menor de 16 milímetros, diámetro corneal menor de 10 milímetros, anomalías asociadas del segmento anterior. No se recomienda el uso de lentes multifocales ni tóricos porque el desenlace refractivo es muy impredecible. Y bueno, además, si son niños pequeños, bebés, vamos a llegar a cirugía sin haber calculado el lente intraocular, porque esos niños no se dejan tomar una biometría óptica. Entonces, ya en cirugía y bajo anestesia, vamos a tener que tomar la queratometría, la longitud axial y realizar pues como el cálculo del lente intraocular. Hay autores que ponen lentes intraoculares desde muy temprano, incluso por debajo de los 3 meses de edad, y ellos han encontrado a 6 años que, digamos, tienen una agudeza visual pues buena, y los niños tienen la misma probabilidad de glaucoma que los que no se les pone lente intraocular tan temprano, pero la principal diferencia radica en que en general todos esos niños necesitan más de una cirugía para limpiar el eje visual. Entonces vamos a hablar ahorita de los problemas con el lente, de los niños que les vamos a poner lente. Entonces digamos que ya decidimos ponerle un lente intraocular. Entonces, como vimos, vamos a llegar a cirugía sin haber calculado el lente. Y hay que tomar 2 medidas que son muy importantes para el cálculo del lente, que son la queratometría y la longitud axial. Entonces, la queratometría vamos a tener que hacerla con un refractómetro portátil, y si hay alguna inclinación o descentramiento, entonces ahí va a estar el primer error en el cálculo de la queratometría. Y lo segundo es la longitud axial, que la vamos a tener que tomar por ultrasonido por inmersión. Entonces, bajo anestesia general, el paciente no está fijando. En los pacientes adultos que se les toma biometría por inmersión, el dispositivo tiene un punto luminoso para que el paciente fije y se asegure que la longitud axial se toma desde el vértice corneal. Pero bajo anestesia general no hay fijación, es posible que quede descentrado y ahí vamos a tener el primer error en la toma de la longitud axial. Y el segundo error es en el cálculo como tal que se hace de la longitud axial, porque esas medidas se basan en la velocidad en que las ondas salen del transductor y regresan al transductor luego de haber pasado por el tejido, y esa velocidad varía dependiendo, digamos, de la calidad del tejido por el que viajan. Entonces viajan más lento por el humor acuoso y por el vítreo, y viajan más rápido por el cristalino. Entonces, para un ojo fáquico adulto se ha promediado que más o menos la velocidad a la que viajan las ondas es de 1.555 metros por segundo, pero como en el ojo de los niños es más grande el cristalino en proporción con los otros medios, entonces la velocidad de estas ondas viaja más rápido, es de 1.561 metros por segundo. Entonces, si calculamos la longitud axial, digamos, utilizando, no sé, los cálculos que se hacen normalmente, va a dar mal. Entonces, lo que sugieren es que para los ojos menores de 20 milímetros se utilice velocidad de afaquia y se le sume a la longitud axial 0.32 milímetros, que es pues un factor de corrección para evitar este error
que tiene que ver con la diferente proporción, digamos, del componente sólido y líquido dentro de los ojos del niño respecto al de los adultos. El siguiente problema es que aun si la longitud axial y la queratometría nos quedaran perfectamente tomadas, el cálculo como tal del lente, es decir, el uso de las fórmulas biométricas, tiene un mayor error predictivo en niños de lo que tienen adultos, porque estas fórmulas fueron desarrolladas basadas en la óptica geométrica de un ojo esquemático del adulto. Y los niños tienen menor longitud axial, córneas más curvas, cámaras anteriores más pequeñas, tienen menor proporción del segmento posterior respecto a la longitud axial. Además, no vamos a buscar que queden hemétropes, que es para lo cual fueron diseñadas las fórmulas biométricas estándar, vamos a buscar que queden hipermétropes y vamos a emplear lentes intraoculares con poderes más altos. Entonces, se ha estimado más o menos que en ojos cortos, 1 milímetro de diferencia en la toma de longitud axial puede dar 3.75 dioptrías de error en el poder del lente, pero como vemos ahí en esa gráfica, la línea negra, que es con la fórmula de Hofer-Q, que es la más imprecisa para los ojos realmente cortos, 17, 18 milímetros, 1 milímetro de error en la toma de la longitud axial puede dar una diferencia de 10 dioptrías en el valor arrojado para el lente intraocular. Y ya pues otras fórmulas más precisas que son la SRKT, la Huygens y la Holaday, digamos, más o menos pueden dar hasta 5 o 6 dioptrías de error por cada milímetro de la longitud axial. Entonces no hay consenso respecto a la fórmula, lo que sí es claro es que Hofer-Q es la peor. Y ya precisión similar, T2, SRKT, Huygens, Holaday 1 y Holaday 2. ¿Qué otro problema tenemos con el lente? Que no sabemos qué va a pasar con el ojo de ese niño de ahí hacia el futuro. Entonces, el ojo del niño va a crecer, la longitud axial va a aumentar, la queratometría se va a aplanar y los niños van a tender a volverse miopes. ¿Qué tanto? Es imposible de predecir. Se sabe que se vuelven más miopes entre más temprano se realice la cirugía. Es decir, los niños que se operan con menos de 10 semanas de vida, en los 12 meses siguientes se miopizan en promedio 6 dioptrías. Pero si se operan por encima de las 10 semanas de vida, en el año siguiente se miopizan en promedio 2 dioptrías. Y además, la posición efectiva del lente, que es un parámetro súper importante para, digamos, todas estas cosas biométricas, en los niños se comporta diferente porque hacen más fibrosis capsular, pueden angular las ápticas, la dinámica del vítreo es diferente, entonces todo esto puede variar. ¿En cuánto se debe dejar el paciente? Hipermétrope. Más hipermétrope, entre más pequeño sea, pues la más fácil de calcular es esta que dicen del 7, que es que la edad más la hipermetropía que uno deja sumen 7, entonces al año queda más 6 y a los 7 años queda neutro. Realmente pues todas las tablas que se publican son más o menos similares como por estos lados. Técnica quirúrgica, entonces, vamos a aprovechar la anestesia para hacer un examen completo, que en los niños muchas veces es difícil, tomar el diámetro corneal para saber si podemos poner lente y tomar la presión intraocular, súper importante. Uso de yodopovidona para evitar infecciones, uso de azultripán porque las cápsulas de los niños son muy cauchosas y a veces es muy difícil uno lograr hacer una rexis pequeña, entonces el azultripán ayuda a mejorar la rigidez capsular. La apertura de la cápsula anterior, entonces si vamos a poner lente, sí o sí, tiene que ser una capsulorrexis circular continua, pero si no vamos a poner lente, como es el caso acá del video que nos facilitó la doctora Ana Piedad, entonces uno puede hacer la apertura de la cápsula anterior con la pieza de vítreo también. Ya luego se aspira pues el material del cristalino, que se puede hacer con la misma pieza de vítreo o con bimanuales o en algunas ocasiones pues que se requiera utilizar la pieza de facoemulsificación. Y como vemos que la opacificación de la cápsula posterior es tan importante, entonces en los niños que no tienen edad para cooperar con un JAK láser, o sea más o menos menores de 6, 7 años, se sugiere hacer también una apertura de la cápsula posterior y una vitrectomía anterior. Para la vitrectomía utilizamos triamcinolona, pero hay que lavarla muy bien para que no hagan hipertensión en el... Ay, perdón, quité el video antes de que corriera. Entonces acá vemos que la doctora va a hacer pues una extracción del cristalino en un paciente que no le va a poner lente intraocular, entonces hace 2 paracentesis pequeñas. Ahí entra la pieza de vítreo para abrir pues la cápsula anterior. Aspirando pues así como mayor parte del contenido del cristalino con la misma pieza de vítreo.
Ya bueno, ahí con la misma pieza de vítreo hace pues la capsulectomía posterior y va a hacer la vitrectomía anterior y se deja al paciente pues áfago. Vamos a pasar por cuestiones del tiempo. Entonces, bueno, el implante del lente, ¿sí? Entonces, hay quienes hacen el agujero primero en la cápsula posterior, la vitrectomía y luego ponen el lente, o ponen el lente con el bag intacto, inclinan el lente y hacen la parte posterior, y otros autores ponen el lente, cierran, entran por pars plana y por pars plana hacen la vitrectomía y la apertura de la cápsula posterior. Si no hay buen soporte para el lente en el bag, se puede recurrir al sulcus, menos recomendado porque el lente queda más inestable, se puede centrar, producir más inflamación y glaucoma. Se recomienda en estos casos capturar la óptica a través de las cápsulas. Si no hay soporte capsular, lente anclado en el iris, debe ser retropupilar para proteger el endotelio, con iridectomía, y realmente pues no hay estudios así tan a largo plazo que uno diga pues que un bebé muy bebé le va a poner un lente anclado al iris, eso estará como por verse. Cerrar la pupila al final, algunos sugieren que en los pacientes que quedan en afaquia se haga iridotomía con la pieza de vítreo también, procurar suturar todas las incisiones, uso de antibiótico intracameral, acá no es tan estándar como en otras partes, y como ellos se inflaman tanto se puede utilizar esteroide subconjuntival o intracameral. Los niños se van a inflamar mucho más, es muy importante el manejo, digamos, de la parte de la inflamación para evitar complicaciones como membranas, sinequias, glaucoma por bloqueo pupilar. Hay que utilizar esteroide tópico de inmediato, no es que el niño lo vamos a dejar con el ojo tapado y lo vamos a destapar mañana para empezar la prednisolona, sino que tiene que empezarla inmediatamente, casi que llega a la casa después de la cirugía. La ponemos cada 2 horas el primer día y luego cada 3 horas la primera semana, disminución gradual, para un total de uso más o menos de 4 a 6 semanas. Está publicado que el uso de este esquema de esteroides tópicos puede producir supresión adrenal, entonces se sugiere hacer oclusión del punto lagrimal y hacer un desmonte progresivo, digamos, como del manejo del esteroide tópico. Esteroide oral solo en casos de alto riesgo, donde hubo mucha manipulación del iris, cirugías muy difíciles o catarata uveítica. Siempre utilizar cicloplégico en el posoperatorio, tanto para la incomodidad del paciente como para evitar pues, la formación de membranas pupilares. Atropina en los niños mayores de 1 año y en los menores de 1 año ciclopentolato con fenilefrina. Y uso pues, de antibiótico tópico separado del esteroide para poder hacer ese desmonte regulado del esteroide. En los niños que quedaron áfacos, los niños pueden quedar hasta más 30. El manejo de la afaquia tiene que hacerse en coordinación con un optómetra muy entrenado, pues yo el primer paciente que operé acá de catarata infantil quedó en afaquia y yo al otro día súper feliz lo iba a refractar para mandarle las gafitas o los lentes de contacto y eso uno no alcanza a ver pues ningún reflejo, ni positivo, ni negativo, ni nada. Eso tiene que ser alguien con mucha experiencia y ya lo sobre refractan pues como sobre sus lentes de contacto para lograr una adecuada corrección óptica. Hay que corregirlos muy temprano porque si uno deja a un niño más 30 es como si no le hubiera operado prácticamente la catarata. Lo ideal, con lente de contacto, las gafas con esos lentes tan gruesos son muy difíciles de manejar, el centro óptico probablemente va a quedar desubicado. Si es una catarata unilateral van a tener aniseicón y eso no les va a permitir fusionar y finalmente no van a tener un buen desarrollo de la binocularidad y van a tener ambliopía. Se necesita un gran compromiso de los padres y condiciones higiénicas mínimas pues como para la manipulación del lente de contacto. Cuando a los niños se les pone lente, de todas maneras hay que hacer corrección óptica porque vamos a dejarlos hipermétropes y si es una catarata unilateral van a quedar con una anisometropía. En estos casos sí se pueden usar gafas también porque ya la diferencia no es tan grande. Los niños pequeños se hipercorrigen para que queden miopes, dándole mayor importancia a la visión cercana, y los niños mayores de 3 años ya se les pueden poner pues sus gafitas con bifocal invisible. El implante secundario de lente, si el niño se adapta bien al lente de contacto, podemos esperar hasta los 4 o 8 años que se deje tomar una biometría óptica, que su ojo ya no vaya a crecer tanto y que el desenlace refractivo sea más predecible. Pero si no se adapta al lente, tiene que hacerse de una vez, lo más pronto posible. Desventaja del implante secundario de lente, casi todos van a quedar en el sulcus porque volver a abrir el bag es muy difícil para ponerlo en el bag. Fórmulas recomendadas las mismas y lo que sugieren es, como vemos ahí en las fotos, dejar la óptica capturada para darle mayor estabilidad al lente. Como las cápsulas van a quedar como más aproximadas, entonces se reduce la opacificación y el lente, digamos, va a evitarse que se capture por la pupila. Otras complicaciones importantes, glaucoma, se presenta de 6 a 24% a 5 años y puede seguir aumentando si aumentamos el tiempo de seguimiento. Entonces el seguimiento es de por vida. Los niños pueden hacer uveitis, el lente se puede descentrar, pueden tener alteraciones de la pupila y muy importante, la opacificación del eje visual que ya hablamos. Como una alternativa a esta técnica, yo realmente no la había escuchado antes, la desarrolló una doctora en Bélgica, yo acá jamás nunca la he visto hacer, no sé quién la haga, pero es un lente distinto que tiene como una ranura en el centro y es que no, el lente no va dentro del bag, sino que el bag va dentro del lente. Entonces tiene que hacerse una capsulorhexis posterior y anterior, ambas exactamente del mismo tamaño, 5 milímetros, y luego ni siquiera hacen vitrectomía anterior y ponen este lente de manera tal que la óptica posterior queda por detrás de la cápsula posterior
y la ranura, pues la partecita anterior a la ranura queda por delante de la cápsula anterior, de manera tal que la cápsula anterior y posterior se fusionan y las células epiteliales que se replican, que son las que opacifican el eje visual, quedan ahí atrapadas y ellos describen de los 46 ojos ahí que publicaron que a 5 años tienen 91% pues limpiecitos, con el eje visual sin opacidad. El manejo de la ambliopía es muy importante, sobre todo en las unilaterales, que son tan ambliopizantes. Hay que recurrir siempre a la oclusión, pero tampoco se puede uno exagerar porque entonces puede disrumpir como el desarrollo de la binocularidad. Entonces lo que sugieren es 1 semana por cada mes de vida de oclusión, hasta los 6 meses que llegaríamos entonces ya a 6 horas al día de oclusión y nos mantenemos en 6 horas al día hasta que ya le podamos tomar agudeza visual al paciente y vamos modulando la cantidad de oclusión respecto a la agudeza visual. En las bilaterales no siempre hay que ocluir, ya solo pues si detectamos una ambliopía porque el paciente tenga preferencia de fijación o desarrollo de estrabismo. Y lo más importante es que estos pacientes son para toda la vida. Muchas gracias, María Clara.